Bueno, hola a todos. Vamos a ver ahora el tema de cálculo diferencial. Ahora sí vamos a entrar de lleno con cálculo diferencial. Y obviamente en el cálculo diferencial se ve lo que son las derivadas. Entonces vamos a ver primero el significado de la derivada. Entonces la derivada, también llamada, es decir, la derivada también se le llama diferencial infinitesimal. Entonces la derivada también se le llama diferencial infinitesimal. Entonces a la derivada, que también se le llama diferencial infinitesimal, ¿qué es lo que hace? Mide. Esto lo voy a poner más abajo. Mide el crecimiento de una función. Entonces la derivada, que también se le llama diferencial infinitesimal, ¿qué es lo que hace? Mide el crecimiento o decrecimiento, también puede medir el decrecimiento o decrecimiento de una función. Eso es lo que hace la derivada, medir el crecimiento o decrecimiento de una función. A ver, pónganle pausa al video y copien este concepto. Si ya lo hicieron, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos que, por medio de la derivada, o de la diferencial infinitesimal, es lo mismo, por medio de la derivada podemos hallar la línea recta que toca en un punto dado a la función. Es decir, se puede hallar la recta tangente a la curva. Es decir, esto es sinónimo, digo. Por medio de la derivada podemos hallar la línea recta que toca en un punto dado a la función. A esta línea recta que toca en un punto se le llama tangente. ¿Tangente a quién? A la curva. Eso es la tangente, es una línea recta que toca en un solo punto. En este caso, ¿a quién toca en un solo punto? A la curva. Entonces, pero recordemos lo siguiente de videos anteriores. Recordemos que la pendiente de la línea recta mide el crecimiento de la función. Vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir. Por eso es que podemos calcular el crecimiento de una función por medio de la derivada. Por eso es que la encontramos, el crecimiento o decrecimiento de una función por medio de la derivada, porque la derivada nos permite calcular o conocer la recta tangente a la curva, es decir, la línea recta que toca en un punto dado a la función. ¿Y de qué nos sirve esa línea recta? Porque a través de su pendiente podemos conocer el crecimiento o decrecimiento de la función. Es una implicancia. Calculamos derivada y de la derivada conocemos la pendiente de esa línea recta.
¿sí? Más específicamente, podemos hallar la pendiente de la línea recta que toca en un punto dado a la función. Es decir, me equivoqué, perdón. A través de la derivada podemos encontrar la pendiente de la línea recta. La pendiente de la línea recta. Y esta pendiente nos mide el crecimiento o decrecimiento de la función. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Supongan que tenemos la siguiente función. Vamos a ver la siguiente función. A ver, para ejemplificar esto que acabo de decir. Vamos a graficar la siguiente función. X cuadrada menos 2 por x, x cúbica, perdón, menos 2x cuadrada menos 5x más 6. Ahí está, vamos a tomar como ejemplo esta función, esta de acá, ahí está, esta. Miren, ¿cómo se dice? La derivada nos mide cómo crece esta función, cómo va creciendo, ¿sí? Si nosotros calculamos la derivada en un cierto punto, podemos conocer cómo va creciendo la función en ese punto, cómo crece. A ver, voy a trazar una tangente a un punto de esta curva, una tangente a esta curva. Tomemos este punto, este de acá, este que está sobre, ¿cómo se dice? Sobre el eje horizontal. Este punto A. Voy a trazar la línea recta que es tangente a esta curva, en este punto. Para ello voy a hacer uso de la instrucción tangente. Le voy a decir en dónde quiero que me trace la tangente. ¿En qué punto? Menos 2,0. Ahí está, ahí es donde quiero que me trace la tangente. ¿De qué función? ¿De qué función estoy hablando? Ah, pues de la que acabo de trazar. X cúbica menos 2 por x al cuadrado menos 5 por x más 6. Es decir, yo le estoy diciendo a la computadora, al programa, trázame la tangente a la curva, a esta curva en el punto menos 2,0, es decir, a este punto. Le voy a dar enter. Ahí está, ya me la trazó. ¿Cuál es la tangente? Es esta de acá. A ver, la voy a pintar de azul. Ahí está. Miren cómo se diferencia, ¿ven? Esta línea de azul es la línea que es tangente a esta curva. Noten que la toca en un solo punto. Pareciera que la toca en muchos puntos, pero no. Si hacemos un acercamiento, la toca en este solo punto. ¿Ven cómo se va separando? Se va separando la línea recta de la curva. Ahí está, ven, se va separando cada vez más. O bueno, este punto quizás no sea tan ilustrativo para medirme la tangente. Es decir, lo importante aquí es que esta línea recta, ¿cómo va? Va subiendo, de izquierda a derecha va subiendo. ¿Sí? Es decir, voy a trazar otro punto mejor. Vamos a ver, otro punto voy a trazar. Voy a borrar esta línea recta. Vamos a ver, quiero este punto, este de acá. Ahí está. Ahí voy a trazar una tangente. Nada más voy a copiar sus coordenadas. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer otra curva, una más ancha, para que ejemplifique lo que es la tangente a la curva.
Vamos a ver. Vamos a ver, no se preocupen. Voy a dibujar la siguiente curva. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Esta de acá, ahí está un poco grande. Está un poco grande. Mejor lo voy a reducir tantito. Ahí está. Ahí está. Esta está perfecta. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, aquí sí, sí está, está mejor. Voy a pedirle al programa que me trace la tangente. La tangente sobre el punto menos 2,12. Es decir, ¿quién es el punto menos 2,12? Es este de acá. Ahí está, es ese de ahí, ese punto A. Ahí está, ahí sobre ese punto quiero que me trace la tangente a la curva que acabo de dibujar. Ahí está, ahora sí, esta sí se ve bien. Miren, esta línea recta toca en un solo punto a la curva, a la gráfica, esta de acá, la que sube y baja. Esta línea de azul toca en un solo punto a la gráfica. Ahora sí, esta sí se ve bien. Aquí se ve que toca en este punto y ya se va. Se va inmediatamente. La voy a acercar un poco más. Ahí está, ven, se va luego. No está pegada a la función. Nada más la toca en este punto. Pareciera que se toca un poquito, pero no. Solamente lo toca en este punto. Ahora miren, en ese punto donde dibujé esta línea recta, ¿cómo es el crecimiento? ¿Cómo podemos saber cómo crece la función? Pues nos guiamos por la pendiente de la recta en azul. La pendiente de la recta en azul, ¿cómo es? ¿Es positiva o negativa? La pendiente es la inclinación de la recta. ¿Y cómo es esa inclinación? Es positiva. La inclinación de la línea de azul es positiva. Por lo tanto, ¿cómo es el crecimiento? El crecimiento va a ser positivo. El crecimiento de esta función es positiva. En este punto solamente. Ahí el crecimiento de la función es positiva. ¿Por qué? Porque la pendiente de la línea recta azul es positiva. A ver, voy a tomar otro punto. Vamos a ver. Vamos a tomar el punto. A ver, este punto. O este punto de acá. No, no. Este punto de acá. El 6. Vamos a trazar otra tangente. Tangente al punto 0,6. Y la curva o función es la misma, es la que acabo de dibujar. Ahí está, es esta. La voy a pintar de rojo. Ahí está. Se parece mucho. Vamos a ver. Ay, no. Me está moviendo todo. Es porque está relacionada. Ya la vi.
Ahora entonces miren, esta línea de rojo es tangente también a la línea de, ¿cómo se dice? A la curva. Esta también es tangente, esta de acá. A ver, la voy a hacer un poquito más gruesa. Creo que sí la puedo hacer más gruesa. Ah, bueno, déjenlo el grosor. Esta línea de rojo, aquí sí se ve gruesa, es tangente a la curva, la toca en un solo punto. Entonces, y aquí como esta línea de rojo, ¿qué pendiente tiene? Tiene pendiente negativa, porque va bajando, de izquierda a derecha va bajando. Entonces su pendiente es negativa. Por lo tanto, el crecimiento de esta función, ¿cómo es? Es negativo. Nos indica que la función va decreciendo. ¿Sí? La función decrece en este punto. Aquí en este punto de azul, la línea recta de azul nos indica que en este punto la función crece. En este punto B la función decrece porque la pendiente es negativa. La pendiente de esta línea roja es negativa. Y a ver, ahora vamos a ver en este punto. Igual, y en estos puntos de igual manera, la pendiente va a ser positiva. Entonces tenemos que la función primero crece en todo este camino, en toda esta parte de la función. En todo este intervalo aquí, la función crece. Después de acá, de la montañita, la función empieza a decrecer, se empieza a hacer más chica, empieza a bajar. Crecer es que va subiendo, va subiendo. Aquí va creciendo la función. Después de la montañita, la función va decreciendo. Y después de este valle, la función otra vez vuelve a crecer. Y esto nos lo indica estas líneas rectas, tangentes. Como aquí la línea recta en azul, su pendiente es positiva, nos indica que la función aquí está creciendo en todo este intervalo, hasta la montaña. Después de la montaña, la línea roja nos indica que la función va decreciendo, porque la pendiente de esa línea roja es negativa. Y después de igual manera, aquí vuelve a crecer, porque vuelve a subir. Entonces todo eso nos mide la derivada, nos mide los crecimientos. Entonces vamos a empezar a calcular las primeras derivadas de las funciones. Primero vamos a calcular la derivada de una función constante. ¿Qué es una función constante? Aquella que no varía, que siempre se mantiene en el mismo valor. A ver, ejemplo. Vamos a calcular si la función es f de x igual a 7, vamos a calcular su derivada. Bueno, entonces vamos a ver. Primero vamos a analizar cómo se comporta esta función, f de x igual a 7. Voy a abrir otra ventana. Entonces, f de x igual a 7. O bueno, voy a reducirlo para que se vea todo el plano cartesiano. F de x igual a 3, le voy a poner. F de x igual a 3. Entonces, ¿cómo se comporta esta función? A ver, si yo le doy el valor de x igual a 1, la función evaluada en 1, ¿a cuánto va a ser igual? Pues a 3, seguirá siendo igual a 3. Recuerden, esto no significa que f está siendo multiplicado por 1. Esto significa que es la función evaluada en 1, porque yo di el valor de x igual a 1. Entonces todo donde haya x, pongo el valor de 1. Entonces la función evaluada en 1, ¿cuánto es? Es 3, vale 3. Ahora si yo doy de x el valor de 5, de 4 mejor. La función evaluada en 4, ¿cuánto va a valer? Va a valer igual 3, porque aquí no aparece x. Esto me dice que sin importar el valor de x que yo dé, la función siempre, ¿cuánto va a valer? Va a valer 3. Si x vale 1, la función va a valer 3. Si la función vale 4, la función vale 3. Lo único que cambia es esto, la función evaluada en el valor. Pero no importa qué valor tenga, si la función la evalúo en 1 o en 4, ¿a qué valor me va a arrojar? A 3. De igual manera, si la función la evalúo en 7, pues igual me va a dar 3. Entonces no importa, o incluso negativo. A ver, vamos a ver, si a x yo le doy el valor de menos 2,
la función evaluada en menos 2, ¿a cuánto va a ser igual? A 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque aquí en esta parte no hay x. Si aquí estuviera la x, entonces ahí sí. Aquí pongo entre paréntesis 3 por x. Pero ¿cuánto vale x? Aquí vale 1. Y aquí, si fuera x, cambio la x por el valor que le di aquí. El valor de 4. Y sería 3 por 4. Entonces aquí sí los valores van cambiando los valores. Pero como en este, sí, porque 3 por 1 es 3 y 3 por 4 12. Ahí sí varían los valores. Pero como en este caso no tiene x el 3, como no tiene la x, entonces se va a mantener en el mismo valor, en el valor de 3. Entonces eso vamos a graficar. Si la función evaluada en 1, ¿a cuánto nos dio? Evaluada en 1, ¿cuánto nos dio? 3. Es decir, en 1 nos arrojó el valor de 3. En 4 nos dio el valor de 3. Y en menos 2 nos dio el valor de ¿cuánto? De 3 también. En menos 2 nos dio el valor de 3. Ahí está. Y si unimos estos puntos, ¿qué nos va a dar? Una línea recta horizontal. La voy a pintar de azul. Ahí está. Esta es la línea recta. Esta de acá. Es una función constante. Función constante nos indica que no importa el valor que demos de x. ¿A dónde va a parar siempre? Al valor de 3. ¿Por qué va a dar al valor de 3? A ver, miren. Estos puntos que acabo de poner aquí, ¿qué coordenadas tienen? A ver, este punto A, ¿cuáles son sus coordenadas? Es 1 en x y 3 en y. 1 en x y 3 en y. La B, este punto B, ¿qué coordenadas tiene? 4 en x y 3 en y. Este punto C que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? Menos 2 en x y 3 en y. Ahí está. Entonces, ¿a qué voy? A que no importa el valor que tenga la primer coordenada, es decir, la coordenada x. No importa qué valor tenga. ¿A dónde va a parar siempre? Al valor de 3. Su segunda coordenada, y, siempre va a valer 3. Por eso esto es una función constante. Es decir, no cambia el valor de la segunda coordenada. Se mantiene en el valor de 3. Así, de esta manera. ¿Sí se va entendiendo esto? Bueno, entonces, vamos a ver. Sigamos. Entonces, las funciones constantes, como acabo de decir, no varían. No varían, se mantienen igual. ¿Qué nos indica esto? Que estas funciones constantes no crecen, se mantienen iguales, no crecen ni decrecen. Entonces eso vamos a escribir. Como las funciones constantes no crecen ni decrecen, entonces su derivada es 0. Porque no varían. Es decir, como no hay variaciones, no hay crecimientos ni decrecimientos, entonces la derivada de las funciones constantes es 0. ¿Por qué 0? A ver, yo acabo de decir que las derivadas nos miden crecimientos y decrecimientos. Por ejemplo, esta función sí varía. Esta que tengo acá en la pantalla sí varía. Primero ¿por qué varía? Porque la altura de esta función, las alturas van aumentando. Ay, perdón, esa línea estuvo muy chueca. Ahí está. La altura de esta función, por ejemplo, voy a trazar la altura acá. Ahí está. Y luego, ay, no me lo obedece. La altura acá, ahí está. Esta es la altura para este punto. Ahora la altura para este punto, ¿a dónde fue a dar? Hasta acá. ¿Ven cómo la altura de la gráfica va aumentando? Y después la altura de la gráfica va disminuyendo. Primero tiene esta altura y después esta altura. Ahí está, la altura de la gráfica va variando.
Pero la altura de la función constante, ¿cómo se mantiene? Igual. Se mantiene igual. No crece ni disminuye, se mantiene igual. Y entonces, como no crece ni disminuye, como no tiene variaciones, su derivada, ¿cuánto es? Es 0. Y se denota como derivada de ¿qué función estamos hablando en este caso? La función f de x igual a 3. La derivada de la función f de x con respecto de x, ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto vale f de x? F de x, ¿cuánto vale? Vale 3. Entonces aquí vamos a poner 3. Y como esta función no varía, dije que su derivada es 0. Así que la derivada de esta función, ¿cuánto va a ser? Bueno, lo escribo acá. Va a ser 0. Esta derivada va a valer 0. ¿Por qué vale 0? Porque no tiene variaciones, no varía. En general, tenemos que la derivada de una constante va a ser igual a 0. La derivada de c es igual a 0. ¿Quién es c? C es una constante. ¿Qué es una constante? Es un número sin letra. Eso es una constante, un número sin letra. Entonces siempre que quieran calcular las derivadas de números sin letra, esas derivadas van a valer 0. A ver, ejemplo. Si me piden calcular la derivada de 7 respecto de x, ¿a cuánto va a ser igual esto? A 0. Ahí está, es que nos dice que este número no varía. Se mantiene en su valor de 7. No varía, se va a mantener en ese valor de 7, en ese número. Y es por eso, como no crece ni disminuye, su derivada, ¿cuánto vale? 0. Y así sucesivamente. Si les piden la derivada, tantito para no escribir mucho, voy a copiar y pegar esto. Por un momento creamos que no es 0. Si les piden la derivada de 10, ¿cuánto va a ser igual esto? A 0. Porque la derivada de las constantes valen 0. ¿Cuáles son las constantes? Los números sin letra. Entonces este 10 no tiene letra. Bueno, sé que tiene la d aquí, pero esta d es de derivada, de que vamos a derivar esta cosita. Y esta cosita, ¿qué? No tiene letra. Entonces su derivada, ¿cuánto es? Es 0. Ahí está. Y así con cualquier número, no importa si es muy grande. Por ejemplo, si me piden la derivada de 500, digamos, pues eso también va a valer 0. El número 500 se va a mantener en 500, no va a variar. Entonces, las variaciones de los números constantes son 0, no varían. Bueno, copienle. Entonces, en general, la derivada de una constante es 0. ¿Cuáles son las constantes? Los números sin letra. Entonces, la derivada de estos números es 0. Copienle. Bueno, entonces... Bueno, ahora ya que vimos derivada de una constante, vamos a ver la siguiente. Derivada de x a la n. Supongamos que tenemos la función... Bueno, vamos a escribirlo. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x a la n. Ahí está, supongamos que tenemos esa función, la función f de x igual a x a la n. Vamos a ver. Entonces su derivada es...
Entonces, la derivada de la función x a la n respecto de x, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a n por x elevado a la n-1. Ahí está. Esa es la derivada de la función x a la n. Es como si nada más fuera un baile. Baja el exponente, se baja junto a la x. Se baja junto a la x. Y el exponente se le va a restar 1. Ahora entonces, bueno, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos la derivada de x al cubo con respecto de x, ¿esto a cuánto va a ser igual? Entonces miren, en este caso la n viene valiendo el valor de 3, valga la redundancia. N viene siendo 3. 3 viene siendo el valor de n. Entonces todo donde haya n, ¿qué valor debemos poner? 3. Entonces aquí hay una n, pero en vez de poner n, ¿qué voy a poner? 3. Porque correspondientemente aquí está x a la n. Pero en vez de n, ¿qué puse acá? 3. Así que ponemos 3 en donde hay n. 3 por x a la... Y ahí puse n-1, así que va a ser 3 menos 1. Y ya abajo, ¿cuánto simplificamos? Así que esta derivada, ¿a cuánto va a ser igual? 3 por x a la 3 menos 1. 3 menos 1, ¿cuánto es? Es 2. 3x cuadrada. Entonces esa es la derivada de x cúbica. Es 3x al cuadrado. Lo que pasa simplemente al derivar una función. El punto aquí es que cuando ustedes vean una función que tiene x y un exponente numérico, un número como exponente, al derivarlo lo único que se hace es bajar el exponente y al exponente restarle 1, porque 3 menos 1 es 2, por eso está el 2 aquí. Se baja el exponente, se pone 3 y se le resta 1 al exponente. Eso es la derivada de x a la n. Eso es. Ahorita digo el significado de esto. Quizás a algunos les parezca extraño. Ahorita digo el significado de esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, la derivada de x a la, por ejemplo, a la séptima, ¿cuánto va a ser con respecto de x? Es lo mismo que dice que acabo de decir. Para derivar una función que tiene x y un exponente, lo único que hay que hacer es esto. Bajamos el número 7, ponemos x elevado a la y le restamos 1 al 7. 7 menos 1 es 6. 7x a la sexta. Ahí está, esa es la derivada de x a la séptima, de x a la 7. Su derivada es 7x a la sexta. Ahí está. Eso es, ahí está, aquí está. Entonces, así es como se saca la derivada. O incluso si es un exponente par. Aquí nada más de casualidad yo elegí exponentes impares. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de x a la octava. Vamos a ver, vamos a calcular esa derivada con respecto de x. Entonces, ¿cómo derivamos? Bajamos el exponente, 8, lo ponemos al lado de la x, y el exponente le restamos 1, 8 menos 1, y 8 menos 1, ¿cuánto es? Es 7, entonces esta derivada va a valer 8x a la séptima, porque 8 menos 1 es 7, ahí está, esta es la derivada. Ahí está. Este paso de restarle 1 me lo salté aquí. Lo puedo poner aquí de una vez. 7 menos 1. Y finalmente, 7 menos 1, ¿cuánto es? Pues es 6. Así que esta derivada va a ser 7x a la sexta. Ahí está. Lo único que hice fue poner todo el procedimiento. Ahí está. ¿Sí se va entendiendo?
copien estos ejemplos. Bueno, entonces nada más así. Bueno, entonces, ¿qué significado tiene esta derivada? Pues simplemente nos dice, por ejemplo, en el caso de x cúbica, nos dice que la forma en que crece y decrece la función x cúbica es como la función 3x cuadrada. Así es como crece y decrece esta función. Crece y decrece como la función 3x cuadrada. ¿Cómo crece y decrece la función x a la 7? ¿Cómo crece y decrece como la función 7x sexta? Y así sucesivamente. Prácticamente lo que obtenemos son las funciones de crecimiento y decrecimiento. Voy a hacer un último ejemplo. ¿Cuál es la derivada ahora de la función x? Así solito, o incluso sin paréntesis. ¿Cuál es la derivada de x respecto de x? Pues miren, esta es la ventaja de esta notación. Esta notación la inventó Leibniz, Gottfried Leibniz. Bueno, disculpen si lo pronuncio mal, el alemán, no lo sé. Pero se apellidaba Leibniz. Entonces, su notación permite esta sencillez. Por ejemplo, esto se ve como si fuera una fracción. Dx dividido entre dx. ¿Cuánto es una fracción dividido entre sí mismo? ¿Cuánto es dx dividido entre dx? Dx, es decir, es como si tuviéramos 5 entre d5, ¿cuánto es? 1. O si tuviéramos nada más x entre x, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto es dx entre dx? Es 1. Así de sencillo. Y esta notación es muy conveniente para ello, para recordarlo, ¿no? Pero si quieren hacerlo por el procedimiento, pues también se puede. ¿Qué exponente tiene la x? Tiene exponente 1. Recuerden que cuando una letra no tiene exponente, en realidad su exponente es 1. ¿Y qué hacemos? Bajamos el exponente, el 1 acá, junto a la x. Y el exponente le restamos 1. 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? Es 0. Y a ver, díganme cuánto es x a las... 1 menos 1 es 0. Así que tendríamos x a la 0. ¿Y cuánto es x a la 0? Díganme. Este 1, pues, bueno, lo pongo. Tendríamos x a la 0. ¿Y cuánto es x a la 0? Díganme. X a la 0, recuerden que es 1. Recuerden que toda cantidad elevada a la potencia 0 es 1. Entonces tendríamos 1 por 1. El 1, este 1 viene de bajar el exponente. Y el otro 1 es de x a la 0. Toda cantidad elevada a la 0 potencia vale 1. ¿Y 1 por 1 cuánto es? Es 1, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos lo que tenía hace rato. Que la derivada de x respecto de x, ¿cuánto vale? 1. Ahí está. Solamente aplicando la regla. Entonces, bueno, espero que se haya entendido este tema. Nos vemos en el siguiente video.